Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadores conscientes. Me acabo de dar cuenta que no he puesto el micro, así que tal vez lo escuchen un poco diferente. Vamos a empezar este directo. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo que acaba de empezar en este momento. Agradecer a todas las personas que estuvieron la semana pasada, en el live de la semana pasada, o que lo han visto en diferido, que realicé sobre el dinero y la abundancia transgeneracional. Recordemos que tendremos un curso taller este mes, los días 19, lunes 19, miércoles 21 y jueves 22, y pueden participar de un sorteo para aquellas personas que se inscriban en jorgerialcoach.com. Bueno, vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo. Todavía seguimos con la resaca positiva que nos dejó el Camino de Santiago. Hoy realizaré un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional, como mensualmente, y como aquí estamos cada semana. Así que vamos saludando a la gente. Ángela, ¿qué tal? Bueno, varias gente aquí que se va sumando. Entonces, como digo, hoy realizaré un consultorio de psicosomática y transgeneracional. Es importante decir que la psicosomática no solo nos ayuda a resolver los síntomas que tenemos de diversa índole, sino también que nos ayuda a prevenir situaciones cambiando ciertos patrones conscientemente para que estos síntomas no se terminen manifestando. Seguimos sumando a la gente que recién acaba de empezar. Carlitos de Uruguay, ¿qué tal, mi hermano? Carmen Bello, ¿qué tal? Bueno, decirles eso, recordar que para aquellas personas que se apunten, se registren en la página web jorgerialcoach.com. Realizaremos 2 sorteos hasta el día 12 para 2 plazas en el curso de dinero y abundancia transgeneracional. Bueno, mientras se va sumando la gente, siempre hablamos de la coherencia emocional, ¿no? Y sin embargo es importante entender que si no estamos muy despiertos, al final nuestros patrones automáticos se terminan disparando en nuestra vida, y todas esas conductas, comportamientos inconscientes al final nos llevan a enfermar, ya que decimos a veces decimos que sí cuando queremos decir que no, a veces decimos que no cuando queremos decir que sí. No somos coherentes en nuestra vida, y esa incoherencia emocional es la que nos lleva muchas veces a enfermar. Este es uno de los tantos conceptos que hemos tratado en el Camino de Santiago, el concepto de trabajar el sí y el no claramente en nuestra vida, decir que sí cuando queremos decir que sí y decir que no cuando queremos decir que no. También, mientras se va sumando la gente, decir que otra de las cosas que hemos trabajado también es quién cuenta la historia en tu vida. Tenemos ese piloto automático en nuestra vida que nos está contando una historia pensando que nosotros la estamos contando, ¿no? Y no nos damos cuenta que al final es un piloto automático. Veo muchísima gente a mi alrededor, conocidos, amigos, familiares, pacientes y hasta yo mismo, que nos contamos una historia que está basada en nuestros patrones y programas que tratan al final de satisfacer unas necesidades básicas y biológicas, y que los tratamos de hacer de una manera totalmente insana, ¿no? Esa voz toma muchas veces el control de nuestra vida, de la historia, y tú piensas o crees que esa vocecita que te dice por dónde ir o transitar eres tú, y al final esa decisión te ha llevado a volver a los mismos patrones de tu propia historia y a la de tus ancestros, ¿no? Entonces, para no enfermar tenemos que volvernos maestros de nosotros mismos y de nosotras mismas, y para ello se requiere un trabajo bastante profundo de autoconocimiento, de cuáles son esos patrones en nuestra vida, de cuáles son esas memorias, ese software que al final está en nuestra mente y que no nos deja alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿no? Y que tampoco nos dejan ver muchas veces la abundancia que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Este es uno de los trabajos que hicimos también dentro del Camino de Santiago, la abundancia de que somos abundantes. Lo que pasa es que estamos continuamente, en lugar de ser agradecidos con la vida, estamos puteando continuamente por las situaciones que nos tocan vivir, sin entender que al final esa experiencia que estás viviendo como negativa es una manera de poder resolverla y trascender
esa experiencia para acercarte al final a tu mejor versión, ¿no? Bien, más gente que se está sumando a este directo. Simone, Gaby, Laura, ¿qué tal? Por eso digo que la psicosomática al final también no solamente nos ayuda a sanar, sino también que nos ayuda a prevenir, nos ayuda a prevenir a través de esos aspectos de primer nivel, esos aspectos filosóficos y espirituales, así como lo hacen los chamanes, ¿no? Los chamanes de la antigüedad y los actuales chamanes que se ocupaban de curar a las personas y prevenir las enfermedades con todo lo que la naturaleza y la madre tierra nos proporciona en todo momento, ¿no? Sin embargo, cada vez, como siempre digo, nos estamos separando de nuestra biología, que está arraigada en lo más profundo de nuestro ser inconsciente y del colectivo, ¿no? Así que por eso podemos también hablar de lo que se denomina la prevención o la psicosomática saludable, ¿no? Es decir, tratar de prevenir y anticiparte, ser proactivo frente a las situaciones que te tocan vivir en tu vida y no esperar a que la situación te llegue hasta aquí para tomar una decisión. Cuando la situación llega hasta aquí o tienes una enfermedad que puede resultar avanzada, al final esa situación no tomamos conciencia hasta que esa situación nos termina hundiendo, ¿no? Y en ese momento sí es cuando queremos tomar decisiones en nuestra vida y ya a veces es un poco tarde. Por eso la psicosomática no solo nos ayuda a resolver ciertas situaciones, sino también nos ayuda a prevenir a través de hábitos saludables o hábitos que realices en plena conciencia y que te permitan disfrutar de la vida, estar alegre y agradecido con la vida, ¿no? Yo sé que muchas veces no es fácil, o cuando una persona está en depresión no ve la salida, esa vocecita te dinamita la cabeza y es complicado, ¿no? Lo veo diariamente en mi consulta y es algo que cuando uno no sabe que hay otras formas de vivir nuestra vida, haciendo algunos pequeños cambios y tomando conciencia, resulta que hay otras maneras, ¿no? No me quiero poner demasiado profundo, pero es importante que tomemos en cuenta que todo esto es posible, porque si no, poco tiempo nos queda, como la inteligencia artificial, que estamos hablando ya de que la inteligencia artificial es algo que nos va a llevar a nuestra propia ruina y a nuestra propia extinción, es decir, algo que nosotros mismos hemos creado. El ser humano a veces, pecamos no quiero hacer ningún juicio de valor sobre nosotros, así que cancelo lo que iba a decir. Bueno, voy a comenzar respondiendo las preguntas, como siempre, las preguntas que me hicieron a través del post. Voy a hacer un consultorio de psicosomática relativamente corto, siempre digo que es corto y después al final me extiendo un poco más y luego, si tenemos tiempo, iremos a una ronda de preguntas. Siempre digo que la psicosomática nos da algunas pistas de por dónde poder tirar luego de que eventualmente las situaciones o la medicina convencional no ha podido, o los caminos convencionales que has transitado no han podido resolver tu conflicto, o eventualmente no se repiten y se vuelven a repetir. A ver, iremos a las preguntas, quiero leerla porque si no, ¿qué tal Melissa de Escuela Electra? Tendremos un directo con Melissa de Perú, que me invitaron a participar de Escuela Electra, así que seré el mago, entre comillas, de este junio. Me decís, ¿por qué ocurre el conformismo inmediato en una persona ante un veredicto médico? Cuando existe una sospecha de enfermedad suelen ponerse en la línea enfermos incluso antes de una consulta. Bueno, porque el sistema de alguna manera está puesto de esta forma, ¿no? Es decir, creemos que la persona que tiene una bata tiene el poder de dictaminar qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Evidentemente yo tengo muchos amigos médicos y vienen muchos médicos también a la consulta y enfermeras también. Y tenemos que entender, son esos médicos, esas enfermeras que entienden que la salud está compuesta, o el ser humano está compuesta, como siempre digo, por un cuerpo energético, por un cuerpo físico y por un cuerpo mental, ¿no? Entonces, en la medida que no entendamos ese concepto, al final terminamos cayendo en tomar el medicamento o tratar de tapar, como siempre digo, el síntoma, pero no ir al problema. Entonces, Melissa, ¿por qué existe el conformismo? Porque está pensado de esta manera, ¿no? Y entonces es lo que sucede. Bueno, vamos a ir ¿qué tal Fabio, mi hermano también?
que está por allí. Como digo, vamos a responder primero las preguntas. Marta me preguntaba sobre las alergias. Bueno, de las alergias he hablado en algún momento. Siempre son generadas principalmente en la edad contemporánea. Recordemos que cualquier síntoma puede venir principalmente por 4 grandes áreas, que es mi edad cronológica o mi edad contemporánea, mi etapa estructural, el proyecto sentido gestacional y el transgeneracional. En el caso de las alergias, principalmente hablamos de que el problema está, o el psicoshock que ha vivido la persona, ha sido vivido, no lo ha heredado en el gran porcentaje, 80, casi 90% de las alergias pertenecen a nosotros en nuestra edad contemporánea, no ha sido heredada, ¿no? Para responder a este tema de las alergias, primero también tengo que explicar algo que he explicado en otras oportunidades y entender esto, ¿no? Que nuestro cerebro, con cada experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida, nuestro cerebro básicamente va a grabar en varias direcciones, ¿no? Está grabando en varias direcciones. Todo lo que estamos recibiendo en cada experiencia que nosotros tenemos, buenas, malas, neutras, en todo momento, estamos grabando a través de lo que han percibido nuestros 5 sentidos, es decir, lo que vemos, imágenes, colores, personas, lugares, lo que oímos, la voz de alguien, un ruido, una frenada de un coche, un derrumbamiento, el sonido del fuego, un incendio, etcétera, etcétera, colores, personas, lugares. Entonces nuestro cerebro graba toda esa información de los 5 sentidos. También guardamos una temporalidad, es decir, curiosamente también nuestro cerebro guarda esa experiencia que el ser humano ha vivido, qué día pasó, a qué hora pasó y qué fecha, ¿no? Qué hora, qué día, qué mes y qué año, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque esto nos llevará luego a través de los ciclos biológicos celulares memorizados a repetir esta experiencia en nuestra vida en horas o en fechas muy señaladas, al igual que también podemos estar repitiendo experiencias de nuestros pasados que se activaron o que vivieron ese psicoshock y que superaron esos umbrales de tolerancia de algún abuelo, de algún tío o de bisabuelo. Es decir, mi abuelo tiene un problema a los 44 años, yo soy doble o llevo memorias de mi abuelo y yo puedo estar activando esa memoria en la misma edad que la vivió mi abuelo, ¿vale? Entonces, el cerebro guarda en todo lo que percibimos en cuanto a imágenes, sonidos, los 5 sentidos, guarda principalmente en términos temporales y además guarda todo lo que experimentamos en esa situación, ¿no? Es decir, a nivel emocional, graba las sensaciones que he tenido, lo que hemos sentido en esa experiencia que hemos estado, y a partir de ese momento la persona, es decir, el ordenador de tu cerebro, termina catalogando o poniendo dentro de diferentes partes de nuestro cerebro si esa experiencia ha sido bonita porque te ha hecho sentir bien y básicamente te ha hecho sentir bien porque has liberado sustancias que liberan hormonas, que liberan el estrés, como endorfina, dopamina, oxitocina, serotonina, o eventualmente catalogas esa experiencia y la pones en la caja de experiencias traumáticas, difíciles o experiencias de terror que hemos tenido en nuestra vida, ya que lo que hemos sentido o que es lo que ha liberado nuestro organismo ha sido hormonas de estrés, como puede ser el tema del cortisol. ¿Qué es lo que sucede aquí? Por lo tanto, en el futuro, cuando una persona, por lo tanto, cuando tú en el futuro tienes una experiencia, encuentras una experiencia que tiene algunos de estos valores que tú guardaste en la experiencia del pasado, entonces básicamente si ha sido almacenada como negativa esa experiencia, lo que hace tu cerebro es enviarte una alarma para que tú eventualmente puedas evitar esa experiencia que ha sido complicada en tu vida, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de una señal manifestada en la alergia, para que te apartes de dicha situación o experiencia, ¿no? Es como una señal. Si yo resulta que, bueno, esta oficina está pintada de un verde manzana. Si yo tengo una mala experiencia aquí y resulta que después, dentro de 3 años, me encuentro con este verde manzana, mi cuerpo puede desarrollar una alergia que está
por el cual está presente este color, porque mi cerebro está haciendo una asociación, es como una especie de lo que decimos en programación neurolingüística, un anclaje, es decir, este verde me trae el recuerdo de la experiencia. Recordemos que los anclajes en la programación neurolingüística pueden ser una imagen, un sonido o una sensación que me lleva a una experiencia. Pues un olor puede recordarte a cómo cocinaba tu abuela, o una canción te puede recordar a tu boda o a tu primer novio o a tu primera novia, ¿no? Entonces, básicamente, si la experiencia, como dije anteriormente, ha sido almacenada de forma negativa y yo me encuentro con alguno de los componentes de esa experiencia que fue almacenada de forma negativa, entonces mi cuerpo reaccionará ante esa situación para de alguna manera darme una señal de que me aparte de esa experiencia. El problema, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, tal vez en esa nueva experiencia, solo está presente ese alérgeno, ese color, como por ejemplo acabo de decir, ese color verde, pero el resto de la experiencia no tiene nada que ver con la primera experiencia. Todos los otros componentes no tienen nada que ver con la primera experiencia que has tenido. ¿Se entiende esto de cómo funcionaría? Entonces, los seres humanos, nosotros somos capaces de actualizar continuamente nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo físico, en la medida que podamos actualizar nuestro cuerpo energético y trabajar esas emociones que han sido almacenadas en ese campo, en ese cuerpo energético, que es ahí donde se encuentran todos esos patrones de esas experiencias, tanto positivas como negativas. Evidentemente las experiencias positivas no las trabajamos y no tenemos que ir a un terapeuta para resolver esta situación. Evidentemente trabajamos principalmente las experiencias negativas o estos patrones. Entonces, la idea es que nosotros podemos actualizar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo biológico, a través de que podamos actualizar ese campo energético en nuestra vida y esos patrones de los cuales hablábamos anteriormente que no te dejan avanzar. Y por lo tanto, si nosotros aumentamos nuestro campo energético y vamos limpiando esas experiencias, al final tu cuerpo biológico también se altera de una manera positiva y no manifestará en este caso la enfermedad, ya que has podido de alguna manera trascender esa experiencia del pasado, ¿no? Y la has podido ver desde otros ojos y desde otra perspectiva totalmente diferente. Por lo tanto, volviendo al tema de la alergia que me preguntaba Marta, tenemos que ver a qué soy alérgico, ¿no? Soy alérgico al polvo, soy alérgico a los gatos, es decir, ¿a qué soy alérgico? Porque a lo que eres alérgico ha habido una experiencia en tu vida contemporánea, en tu vida en general, principalmente en los primeros años de vida, que ha sido una experiencia traumática, y entonces ahora cuando se presenta ese alérgeno, ese alérgeno al cual tú eres alérgico o alérgica, al final se te va a presentar, ¿no? Entonces tenemos que ver principalmente a qué eres alérgica, porque no me pone Marta aquí a qué es alérgica, y luego buscar experiencias dinámicas para poder trabajar a través de la hipnosis ericksoniana o de otras herramientas, a través de diferentes test kinesiológicos. Podemos ir y tener pistas de por dónde se pudo haber originado esa experiencia. Por otro lado, también tenemos las intolerancias, ¿no? Intolerancias, recordemos una vez más que el inconsciente es metafórico, esto ya lo he dicho, por activa y por pasiva. Entonces, si tienes una alergia a la lactosa o eres intolerante a la lactosa, aquí podríamos hablar de una posible mala relación con la madre o la función materna, ya que la lactosa básicamente representa metafóricamente a la madre. Por el contrario, en este caso, si la intolerancia tiene que ver con el gluten, aquí podríamos tener conflictos o buscar conflictos relacionados con el padre o la función paterna. No siempre es un padre, y también es importante entender que este conflicto también lo puedes heredar, es decir, tú puedes heredar un conflicto que tu padre o tu madre ha tenido con su padre o su madre. Bien, yo he atendido personas que eran intolerantes a gluten y lactosa, que habían heredado conflictos de sus padres con sus propios padres. Ellos o ellas no los tenían este conflicto, sino que lo habían heredado, ¿no? Bueno, hay una persona por ahí, atendí una persona que le diagnosticaron un melanoma en el brazo. Siempre hablo de los conflictos, esto que decía Melissa, ¿no? Los conflictos de diagnóstico es muy importante
tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que nos diga un médico está muy bien. Cada uno, como digo, esto es un canal de libres pensadores y pensadoras conscientes en los cuales trabajamos el despertar de la conciencia y no nos atamos solamente a una corriente o a una creencia o a ningún dogma, sino que cada creencia que te sirva a ti para poder resolver tus conflictos de salud, tanto físicos, psíquicos como comportamentales, como digo siempre, son bienvenidos, ¿no? No siempre tienes que decir una línea, sino, sin embargo, el sistema, como decía Melissa al final, le hacemos caso mucho al sistema, estamos en ese embudo del sistema y terminamos tomando el fármaco. No digo que no lo tomemos el fármaco, yo también tomo un fármaco si tengo que tomarlo, pero a veces podemos buscar otro tipo de soluciones. Como decía, hay una persona por ahí que tuve hoy, un varón que tiene un melanoma en el brazo y aquí le operaron de urgencia y básicamente aquí tenemos que hacer dos lecturas. El melanoma básicamente es un tumor, recordemos que la piel tiene que ver con separación y el brazo tiene que ver con trabajo, ¿bien? Esto es muy importante, para lo cual sería una separación del trabajo. Es un conflicto de larga duración en el trabajo que se manifiesta en la piel, ¿no? A su vez, el melanoma por sí es un conflicto de protegerse. Habitualmente en la biodescodificación se habla de que es un conflicto de protegerse de los rayos del sol, que el sol básicamente o metafóricamente también representa a la figura paterna. La función del melanoma en este caso es la protección, ¿bien? Pero esta protección se desarrolla en un conflicto de una tonalidad muy fuerte. Recordemos que un tumor representa un conflicto de larga duración que ha superado tus umbrales de tolerancia en gran medida y tú no has tenido una respuesta o no has podido responder frente a esa situación. Entonces el melanoma es un conflicto de tonalidad fuerte, conflicto de mancha o ataque a la integridad de la propia persona o sentirse desfigurado o desfigurada frente a una situación. El resentir aquí en este caso es: me protejo del sol o metafóricamente de la mirada del padre, real o simbólico. Me han hecho algo que me han ensuciado, me han mancillado, he perdido mi integridad. Y en este caso la persona que consultaba, su jefe era doble por fechas de su padre, para lo cual, por eso esta persona no podía responder a su padre de la manera que quería. Es una persona con carácter, pero eventualmente no podía responderlo, ya que este jefe representa a ese padre simbólico. Bien, esto es importante entender, porque si sacamos la psicosomática del contexto, evidentemente es complicado entenderla, ¿vale? Es importante entender el simbolismo, ¿bien? Y como digo, en este caso, el jefe de esta persona representaba al padre, por eso que me decía que no era capaz de replicar. Entonces, este conflicto ha sido de larga duración. Roberto me pregunta sobre la obsesión por lavarse la limpieza y tener que lavarse las manos compulsivamente. Esto representa lo que se denomina un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, de que a pesar de que la persona es consciente de que el TOC o el comportamiento que tiene no es correcto, como verificar las puertas, como lavarse las manos en este caso, o la limpieza en general, a pesar de que sabe que lo que hace no es correcto, como cualquier otro TOC, no puede dejar de hacerlo. En este caso, la obsesión por la limpieza, tendríamos que ir a buscar conflictos en el transgeneracional, principalmente en el transgeneracional, ya que aquí podemos estar buscando memorias, o pueden haber memorias en el árbol genealógico de temas: muertes, infidelidades, abusos, violaciones, robos, vergüenzas, o cosas, suciedades o cosas sucias, entre comillas, en general, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Básicamente, como yo no puedo limpiar, como yo en mí tengo una memoria, en el inconsciente tengo una memoria que heredo de mi transgeneracional, que esa memoria conlleva a algo sucio, algo realizado de una forma sucia, y yo cargo con esa memoria, mi inconsciente lo que hace a través del sistema de protección psíquica inhibe, desplaza y proyecta. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo resolver esa situación de mis antepasados, pero metafóricamente trato de limpiar todo para que esa suciedad no se vea.
El acto compulsivo, en este caso, corresponde a una conducta inconsciente, como digo, de querer limpiar, ¿vale? Limpiar toda esa mierda heredada, evidentemente, del clan. Lo complicado en estos casos es encontrar cuál es la experiencia que originó. En mi consulta he tratado personas que tenían este TOC y curiosamente, por ejemplo, en un caso que recuerdo, esa persona heredaba una memoria de una tía, era doble de una tía que había sido engañada por su marido y había sentido mucha vergüenza en el clan, y entonces inconscientemente está cargando esa memoria, y para limpiar esa memoria lo que hace es lavarse continuamente las manos, ya que mis manos están manchadas metafóricamente por esa memoria, y entonces trato de resolver este tema. Por eso es un acto inconsciente, lo tengo que resolver sí o sí hasta que llevo a mi conciencia este conflicto del transgeneracional. Estaba mirando la hora. Bien, René me pregunta sobre las agorafobias. Siempre me cuesta pronunciar esta palabra. Básicamente la agorafobia es un conflicto, un temor enfermizo o fobia a los espacios abiertos o los lugares públicos. Bien, hace mucho tiempo había atendido a una persona con esta historia. La persona básicamente que padece las agorafobias sufren fuertes ataques de ansiedad, de angustias profundas, mucho pánico les entra en este tipo de situaciones. Puede tener diferentes intensidades. Hay personas que inclusive no pueden salir de su casa por tener esta fobia, ¿no? Necesitan lugares seguros donde poder refugiarse. Entonces, dependiendo de la intensidad de esta fobia a los lugares públicos o los lugares abiertos, la persona podrá tener o no una relación, una vida social relativamente un poco más, bueno, o salir o inclusive, como digo, no salir, ¿no? Siempre necesitan ese lugar seguro. Los dos grandes temores que tiene una persona con agorafobia son que tiene mucho miedo a morir o mucho miedo a la locura, ¿bien? Estos son básicamente los dos posibles resentires. Estos temores, como digo siempre, pueden venir de nuestra etapa temprana en nuestra vida, es decir, algo que ha vivido la persona en la infancia, en este caso René, que me pregunta esto. Tendrías que buscar una experiencia de miedo a morir o miedo a la locura, y la persona la vivió básicamente en un profundo aislamiento, ¿no? O puede haber vivido también en la etapa temprana alguna muerte de algún familiar o problemas psiquiátricos de alguien de la familia, o sus padres hablaban mucho de problemas del tío que está encerrado en el psiquiátrico y mira lo que le pasó, y entonces ese niño está ahí generando ese trauma. Por eso es muy importante lo que nosotros hablamos delante de nuestros hijos. Es muy importante que tengamos mucho cuidado con lo que sacamos por nuestra boca, porque al final nuestra boca termina densificando nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, René, tendrías que buscar experiencias de traumas de miedo a la muerte o miedo a la locura, de tu entorno familiar, de ti mismo en este caso, o de ti misma, puede ser René, puede ser también mujer, a punto de morir, siendo tú un niño, como digo, en un ambiente familiar en el cual te han transmitido el miedo a esa locura o la muerte. Por eso tenemos que buscar dentro de estos contextos y dentro de los primeros años de vida. Vamos a ir a una ronda de preguntas, si les parece. Recordemos que este mes tendremos el curso taller de psicosomática, de dinero y abundancia transgeneracional, en el cual hablaremos principalmente de los problemas y los bloqueos de dinero. Cuando tengo dinero, pero el dinero se me va, no puedo ganar dinero, me cuesta ganar, la relación con mi dinero va mal, tengo problemas relacionados con los huesos, el hígado. Estos tienen también su que ver con el tema del dinero. Y también recordar que básicamente, recordar que aquellas personas que pueden sumarse quieren participar de un sorteo de 2 plazas en este curso que les estoy mencionando, pueden hacerlo a través de la página web jorgerialcoach.com, ¿vale? Más, a ver qué leo
por aquí, cosas que han podido transmitir en redes. Podemos seguir, hay mucha gente por aquí. Bueno, preguntas que quieran ir haciendo mientras vamos dando finalización a este directo. Como siempre digo, cuando pongo el post es bueno que pongan las preguntas allí, así las puedo responder a la gente que interactúa principalmente en una primera instancia, ¿vale? Así que nada, les recomiendo ponerlo. Recordad lo que dijimos, la psicosomática puede ser siempre previsora, ¿no? Es decir, no solamente hablamos de la psicosomática para poder resolver situaciones que ya tenemos en nuestra vida, sino también situaciones que poder prevenir ese tipo de situaciones en nuestra vida, ¿no? Entonces es muy importante revisar o trabajar la psicosomática, estos aspectos filosóficos, éticos, espirituales de los cuales hablamos siempre. Más por aquí, preguntas que tengan. Bien, a ver, colesterol, Ana, preguntas por el colesterol. El colesterol básicamente son personas que les cuesta de alguna manera construirse a sí mismos, es decir, me estoy construyendo a mí mismo, ¿no? O a mí misma, solo puedo cargar conmigo misma, no tengo ayuda de otras personas, no recibo el apoyo de mi familia. Esto es lo que tendrías que buscar, o cómo lo estás viviendo esta experiencia, ¿no? Ana, tendrías que ver de cómo te sientes tú. Recordemos que cada experiencia que nosotros vivimos en nuestra vida le damos una interpretación según nuestra propia estructura de referencia. Es decir, según nuestras creencias, nuestros valores. Si es una persona que tal vez no se siente apoyada por su familia, se la sude listo. Y otras personas que no se sienten apoyadas, al final terminan psicomatizando esta historia porque dan una interpretación a la experiencia que no está dentro de la coherencia emocional. Entonces, tal vez estás pasando por esta situación en la cual te estás sintiendo que te tienes que construir a ti misma, que no tienes este apoyo familiar, y eso puede aumentar eventualmente tu colesterol. Recordemos que aquí no lo hablamos desde un punto de vista médico. El médico evidentemente te hablará del colesterol desde otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Aquí hablamos de la parte emocional que ha superado esos umbrales de tolerancia. Mariana, si no tenemos información del árbol genealógico, ¿se descubre de dónde nos viene el problema? Sí, hay herramientas que nos pueden ayudar a descubrir, como decía anteriormente, a través de la hipnosis, a través del testeo, de testeos kinesiológicos o de técnicas de programación neurolingüística que nos pueden permitir tratar de acceder a esa parte del inconsciente en el cual esa información está. Siempre, como digo, tenemos que partir del motivo de consulta, ¿vale? Recordar que es motivo de consulta. A partir del motivo de consulta vamos a ver dónde se originó esa sintomatología y a partir de aquí tenemos que ir buscando o indagando qué es parte de la terapéutica. La diabetes, Carmen, la diabetes, ya hiciste un curso de psicosomática creo que lo hiciste conmigo, ya no sé si lo hiciste conmigo, hiciste el de PNL, sí, conmigo, Carmen. La diabetes es la falta de azúcar, ¿no? La falta de dulzura, el amor, es como que el amor, de alguna manera rechazo el amor o el amor es tóxico en mi vida. Son personas que no han recibido principalmente en su etapa estructural el pilar del amor. Recordemos que en la etapa estructural de los 0 a los 7 años tenemos que recibir 3 pilares fundamentales de nuestros padres, que son amor, protección y reconocimiento, para darle este yo emocional o este niño o niña interior esos pilares básicos de construcción, si no los voy a estar buscando inconscientemente en mi edad adulta. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la diabetes, son personas que no les han dado en su núcleo familiar el amor que correspondían o el amor que esos niños, interpretaron que les dieron. Recordemos que de repente podemos encontrar una madre que dice, no, pero que yo le di todo el amor, pero resulta que estaba siempre trabajando y el niño notaba o esa niña notaba que no tenía el amor suficiente, ¿no? También en la diabetes otro resentir importante es
casa separada, es decir, estamos hablando de separación de hogares. En los inmigrantes se da mucho la diabetes porque hay una separación del hogar, se llama separación de casa dentro de la psicosomática o la bio. Vamos más aquí, enfermedades autoinmunes, Hashimoto, de esta he hablado también en otra oportunidad. Las enfermedades autoinmunes son el lugar en la familia, ¿vale? Es decir, ¿qué lugar ocupo yo en mi familia? El SIDA también es una enfermedad autoinmune, bueno, hay muchas, entonces tengo que tomar conciencia de cuál es el lugar que yo creo que estoy ocupando realmente en mi familia, o de repente pudieron haber 3 abortos antes de mí y yo creo que soy la primera persona el primer hijo dentro de mi familia, pero si hubieron 3 abortos ya sería el cuarto. Igual que he hablado también en otras oportunidades, la tiroides tiene que ver con un tema de tiempo. Hipertiroidismo, necesito que el tiempo pase más rápido, y el hipotiroidismo, necesito que el tiempo pase más lento por alguna situación que también ha superado mis umbrales de tolerancia. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, no mucho más. Vesícula biliar. La vesícula biliar, también tenemos en la vesícula biliar, está relacionada con las injusticias. Mi padre en este caso falleció de un cáncer de páncreas. Es una injusticia. El páncreas, el cáncer de páncreas en este caso, tiene que ver con se le llama una ignominia vivida por tu familia, una putada que te hace tu familia muy importante, y el cáncer de páncreas también tiene que ver con el reparto de bienes o herencia. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando hablan o están en procesos de reparto de bienes, porque si esto los enoja mucho, porque no les dieron la parte que te correspondía, o mi hermano y no sé qué, y le dieron o me desheredaron, esto puede ser algo muy fatídico, así que tomar las cosas desde otra perspectiva totalmente diferente. Entonces, la vesícula biliar tiene que ver, la bilis tiene que ver con esa ignominia o esa putada que te hace tu familia, y hay mucha rabia acumulada, al igual que el hígado representa la rabia. Luz, los abortos naturales. Bien, los abortos naturales, bien, aquí podría hablarte un rato. Los abortos, recordemos que ya sean naturales o provocados, generan lo que se llama el síndrome del yaciente en la medida que la madre esté en posibilidad de seguir procreando. Es decir, se genera un aborto. Muchas de las madres primerizas tienen abortos, y esto no se comenta, y después te sucede esto y es una putada grande también. Entonces, los abortos naturales pueden darse por muchas razones. Aquí tendríamos que estudiar también el árbol genealógico. ¿Qué significa esto? Si tú llevas un programa, a ver, déjame ver, ¿quién me escribió esto? Luz. Si tú llevas un programa de no tener hijos, por ejemplo, si quedas embarazada vas a abortar, por ejemplo. Esto puede ser una de las tantas causas, ¿no? Tienes un programa de tienes un programa de no tener hijos porque tu abuela murió en un parto, o tu bisabuela se le murió el niño o el bebé a los pocos días de dar a luz, o tuvo 14 hijos. Es como llevas la creencia de que tener hijos es algo negativo y entonces continuamente vas a abortar. Esta puede ser una de las tantas causas, ¿vale? Hay que analizar este árbol genealógico, ver en qué condiciones se dio el aborto, cuántos meses tenías cuando abortaste, etcétera, etcétera, etcétera. Amigdalitis, Katia. La amigdalitis son cosas que no me estoy permitiendo decir. Recordemos que cada parte de nuestro cuerpo tenemos que hacer la lectura, ¿no? En este caso la garganta, cosas que no puedo tragar, cosas que no puedo sacar o desembuchar, pueden ser palabras, ¿no? Entonces aquí cuando se produce una amigdalitis tenemos que ver todo lo que es relacionado, todo lo que quiero expresar y no estoy expresando, y me estoy callando, o cosas que he expresado inclusive y no quería expresar. Vale, relacionado al azúcar. ¿Qué métodos existen cuando
de casa para poder prevenir algún proceso padecimiento relacionado al azúcar alta, Alfredo. A ver, como decía, la diabetes, ¿no? En este caso, lejos de casa, entiendo que estás comentando esto que estaba comentando, ¿no? Cuando hay una casa separada, ¿no? O cuando hay una separación de casa y tú estás lejos de tu casa y te falta ese amor que metafóricamente es el azúcar. Podemos hacer muchos actos simbólicos. Recordemos que el inconsciente, al ser simbólico, tú puedes hacer algún acto simbólico. Si me escribes por privado, tal vez te puedo pensar en algún acto simbólico que puedas hacer para poder bajar, para que el inconsciente pueda bajar ese estrés psíquico de estar lejos de tu casa o el amor, o estar lejos del amor de los tuyos, ¿no? Entonces puedes hacer algún acto simbólico que te lleve a que el inconsciente entienda, ya que es simbólico o metafórico también, de que tú estás en contacto con tu casa. Katia, un tumor cerebral benigno. Bueno, esta es la última que respondo. A ver si hay más por aquí. Vale. Las migrañas, y ahora te respondo, Katia, las migrañas tienen que ver con, le estás dando mucha vuelta a una historia, es decir, hay algo que está en tu mente y básicamente nuestras neuronas de nuestro cerebro tratan de resolver algo desde la mente y no desde el sentir. A veces que tiene que ver también con lo relacionado que estaba diciendo Katia, ¿no? Un tumor cerebral. Un tumor ya es de larga duración, así como los problemas de territorio, como puede ser una simple catarro, a una gripe, a una bronquitis, a una bronquiolitis, a una neumonía, hasta llegar a un cáncer de pulmón. En este caso, la migraña sería un gradiente de un cáncer o un tumor cerebral. Es decir, si yo tengo una preocupación que continuamente estoy ahí, es como que las células de mi cerebro van a tratar de desarrollar más capacidades para poder resolver este conflicto que lo estoy tratando de resolver desde la mente. Si eso les sigo dando vueltas, y le sigo dando vueltas, y le sigo dando vueltas sin encontrar una solución satisfactoria, puede suceder de que me desarrolle un tumor cerebral. Recordemos que desde la psicosomática podemos hablar de que el tamaño del tumor nos puede dar una pista de cuándo se ha originado, ¿vale? Bueno, gente, no mucho más por hoy. Entonces, Sandra me está explicando lo de los melanoma. Melanoma ya lo expliqué hace un rato. Sandra, no sé si entraste tarde, pero lo expliqué. La piel es separación. Hay una relación con la relación padre o la función paterna. Puede ser un conflicto con tu jefe que representa a tu padre o la autoridad, etcétera, etcétera. Así que no mucho más por hoy en este directo de Consultorio de Psicosomática Clínica y Transgeneracional. Recuerden que pueden entrar a la página jorgerealcoach.com y registrarse para el sorteo de las 2 plazas de este curso taller que impartiré sobre dinero y abundancia transgeneracional. Así que no mucho más por hoy. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias por vuestros mensajes y seguimos en contacto. Chau, chau.